igual va a ser grabada para los que tal vez deseen volver a verla o las personas que se perdieron. Guayaquil es la capital del Ecuador o de Ecuador. Vayan asimismo a su tablita que les acabo de pasar, que es un extracto de la clase anterior, y díganme ustedes si eso es o no una proposición. ¿Ok? Asimismo, si usted ve la tablita que le acabo de pasar la imagen, se va a dar cuenta de que este enunciado es básicamente sobre geografía, si quieres verlo así, ¿no? De manera general es una ciencia social. Entonces, Guayaquil es la capital de Ecuador. Si bien es cierto, es falso, porque Guayaquil no es la capital de Ecuador, sino Quito, es un enunciado. ¿Por qué? Porque tiene la cualidad de ser o verdadero o falso. En este caso es falso. ¿Por qué? Porque todos ustedes saben que Guayaquil no es la capital de Ecuador. Es decir, es un falso, 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 y siempre eso será falso. Y como solamente es falso, dado que para que sea una proposición tiene que ser estrictamente o falso o verdadero, pues sí es una proposición. ¿Ok? Ok, entonces esta sí es una proposición. ¿Por qué? Porque es un enunciado que habla sobre geografía, pues, ¿no? Más o menos, por ahí va la cosa. ¿Ok? Exacto. Ya luego vamos a ver cuándo es verdadero o falso. ¿Ya? Pero más bien eso de verdadero o falso no es tanto matemático, sino es más de cultura general. En cambio acá estamos viendo lo que es una proposición. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Estudias en la UNEMI? ¿Es o no una proposición? ¿Ok? Sí, fuera chévere que todos participen para que vayan practicando. ¿Ok? Todos dicen que no lo es, muy bien. Alguien dice que sí, alguien tal vez tiene otra opinión, otro punto de vista. Ya, muy bien, exacto. Ahí está la respuesta. No, no es una proposición. ¿Por qué? Porque es una oración interrogativa, es decir, una pregunta. Y como yo sé que es una pregunta, fácil por los signos de pregunta, pues, ¿no? Tengo una pregunta, usted ya sabe que las preguntas no son proposición. Entonces, aquí le ponemos la X de que no es una proposición. Ok, muy bien, tiene signos de pregunta. Entonces, no es una proposición. Perfecto. Ojo, todo lo que estamos viendo en este momento no es nada nuevo, simplemente es un repaso de lo que se vio la clase pasada, inclusive hasta para hacer un poco de tiempo para que puedan ingresar más estudiantes. ¿Ok? Igual, como hay bastante tiempo, vamos a ir paso a paso. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, pueden hacerla por el chat o levantar la mano y hablar. ¿Ok? Vamos a ver. Número 5. 2x es igual a 3x menos 3. Aquí tenemos una ecuación, ¿verdad? Pero usted sabe que podemos tener dos casos. Cuando la ecuación tiene solamente números, usted ya sabe qué cosa es. Y cuando la ecuación tiene por allí al menos una variable, una letra, una incógnita, pues ahí tenemos otro caso. Vaya a la tabla y véalo. ¿Ok? Para que participe. Muy bien. Tiene una variable, exacto. Tiene una letra. ¿Sí? De manera sencilla, tiene una letra. Es decir, tiene una variable. Por tanto, no es una proposición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque X, al ser una variable, como su nombre le indica, puede variar. Y va a existir un caso en el cual eso va a ser verdadero para un valor y para los otros valores o números eso será falso. Y ahí vemos una ambigüedad, porque para que sea una proposición debe ser o solamente verdadero o solamente falso. ¿Ok? Facilito. Siguiente. Ecuador tiene 24 provincias. ¿Es o no una proposición? ¿Ok? Pueden escribir por el chat para que vayan ustedes mismos practicando y la clase no sea solamente de yo, sino que ustedes también vayan dando su punto de vista y no llegue a cansarse, no a aburrirse y vaya practicando activamente. Ok, perfecto. Este enunciado sobre qué es, asimismo, Ecuador tiene 24 provincias, puede verse como geografía, de manera general sociales, ¿ok? Una ciencia social. Entonces, al ser una ciencia social, esta puede ser o verdadera o falsa. ¿Ok? No es que alguien dice, ¿sabes qué? Para mí tiene Ecuador 23 provincias o para mí tiene 25. No, o tiene 24 o no tiene 24. Es decir, o es verdadero o es falso. O sea, estamos viéndolo desde el punto de vista de la definición. Ahora, para eso me tomé la molestia de hacer esos casos, para que se te haga más sencillo y usted directamente pueda decir si es verdadero, si es o no una proposición. Dice sí porque está asegurando, exacto, muy bien. Otra cosa distinta era si yo colocaba, por ejemplo, acá un signo de interrogación. Entonces allí ya cambia todo y ahí se convertiría
esa oración afirmativa en una oración interrogativa, en una pregunta, y allí ya pues no sería. En cambio acá, como teníamos inicialmente así, Ecuador tiene 24 provincias, está afirmando de que son así, ya se convierte en una proposición. ¿Por qué? Porque eso va a ser o verdadero o falso. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver. Siguiente. Leonardo da Vinci pintó la última. A ver, el ejemplo 5 repita, por favor. Ok, ya. Vamos a ver. El ejemplo número 5. ¿Por qué no es una proposición? ¿Ok? Vamos a tener dos casos básicamente en una ecuación. Cuando usted en una ecuación, por ejemplo, ¿no? 2 más uno es igual a 3. Por dar un ejemplo, ¿no? Si usted ve la ecuación y se da cuenta de que esta solamente tiene números, esto automáticamente sí será una proposición. ¿Ok? Ojo, puede ser verdadero o falso, no me importa, pero si solamente tiene números, ok, se convierte en una proposición. Por ejemplo, en este caso, al decir 2 más uno es igual a 3, pues efectivamente eso es verdadero. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio? Yo digo, ¿sabes qué? 2 más uno es igual a 4. Le pregunto, ¿seguirá siendo una proposición o ya no? ¿Ok? Sí, es verdad. La única diferencia es que arriba esto fue verdadero y acá abajo fue falso. Pero sigue siendo una proposición. ¿Por qué? Porque en ambos casos, de manera aislada, de manera separada, para el primer ejemplo solamente es verdadero porque son números, son constantes. En la de abajo es solamente falso. ¿Por qué? Porque 2 más uno no es igual a 4. Como le digo, de manera general, ya resumiendo esta parte, de ecuaciones, si usted tiene una ecuación y solamente tiene números, ojo, solamente tiene números, todos esos elementos que usted ve dentro de una ecuación son números, se convierte en una proposición. Cosa que no sucede si usted ya ve una variable. ¿Qué cosa es una variable? Una letra, ¿ya? Una letra. Entonces, por ejemplo, en el caso de aquí abajo dice 2x igual a 3x menos 3. Directamente usted dice, ah, mira, tengo una x, en este caso son 2x que hay, pues más aún. ¿Ya? Exacto. Todo lo que sea con números, como le dije, solamente números es una proposición. Si usted ya ve al menos una letra, una, dos, tres, cuatro, la cantidad que sea, pero basta con que tenga una letra, una variable, ya no es una proposición. ¿Ok? ¿Ahí quedó claro? Igual esta parte está en el primer video con más detalle y explico por qué no es una proposición cuando se tienen variables y pueden revisar. ¿Ok? Entonces, esta no era una proposición. ¿Alguna pregunta? ¿Sí le quedó claro la persona que preguntó? Igual eso lo puede ver en la tablita que le acabo de pasar, ¿no? En la tablita que acabo de pasar. Ahí está resumido esa parte. Vamos a ver, número 7. Leonardo da Vinci pintó la última cena. Eso no una proposición. Exacto. Como dijo por ahí un compañero, esto puede haber sido, yo le pude haber cambiado el intérprete, hubiese puesto, qué sé yo, Antonio Valencia, hubiese puesto, no sé, Juan León Mera, hubiese puesto, no sé, Donald Trump, lo que sea, pero al ser un enunciado que habla más o menos sobre historia, si se dan cuenta, es algo relacionado a la historia, automáticamente se convierte en una proposición. ¿Ok? No me importa si es verdadero o falso, todavía no estamos viendo esa parte. Lo que me importa es que es un enunciado que habla sobre historia, ¿ya? Por ahí, por esa línea va, entonces se convierte automáticamente en una proposición. ¿Ok? Un poquito más de historia, o sea, de manera un poco más superior, puede decir algo sobre ciencias sociales, ¿no? Entonces eso se convierte automáticamente en una proposición. Y le ponemos el visto de que sí es una proposición. Facilito, ¿verdad? Ya con la tablita que les pasé y la clase pasada, en la cual resumí esta parte de los casos, ya no se hace tan complicado ver cuándo es una proposición. Ojo, porque esto parece que no fuera complicado, pero a veces en el estudiante sí se le complica. Más aún si no se divide en los casos que les di, se puede complicar bastante. ¿Por qué? Porque hay un mundo general de muchos enunciados y en base
a la definición, tal vez puede quedar un poco complicado. ¿Ok? Dice por allí, pusieron un ejercicio, Pepe pesa 140 libras. Si no tiene la pregunta, allí sí lo sería. ¿Por qué? Porque Pepe o pesa esa cantidad o no la pesa, pues, ¿no? O la pesa o no la pesa. ¿Ok? Vamos a ver, siguiente ejercicio. No te vayas de mi lado. Ahí la chica se le quiere ir con el vecino, ¿verdad? Y el chico le dice, no te vayas de mi lado. ¿Ves qué dicen? Eso no es una proposición, eso. Exacto, puede serlo, puede verlo como una petición, ¿verdad? Ya sí, puedes verlo como una petición, pero también se lo puede ver del lado, del punto de vista de que es un enunciado subjetivo, o tal vez tiene como una ambigüedad, porque no te vayas de mi lado, tú no sabes si eso es verdadero o falso. Entonces, de la forma en que la veas en la tablita, muy bien, por ahí un compañero dijo que es como una petición, efectivamente puede vérselo de ese punto de vista, pero también puede vérselo como una ambigüedad. Eso no es algo que tú le puedas decir que es verdadero o falso. Entonces, eso. Exacto, también lo puedes ver como un sentimiento, muy bien, no es una proposición. Facilito, ¿verdad? Facilito, ¿ok? Muy bien, exacto. Vamos, siguiente. 9. Guillermo Lazo es el presidente de Venezuela. La clase va a durar aproximadamente hora y media. ¿Ok? Por mí les daría más tiempo, pero se puede un poco cansar, más aún si tal vez llegan de mucho tiempo no estar en clases o tienen tiempo que dejaron el colegio. Entonces vamos a ir paso a paso. Ahorita lo que más hay es tiempo. ¿Ok? Cosas que no sucede cuando ya inicia el curso de evaluación, ahí sí estamos apretados con el tiempo. Vamos a ver. Guillermo Lazo es el presidente de Venezuela. Eso no es una proposición. Ya, véalo bien, vaya a la tablita que le pasé, a la imagen que le pasé, y me dice si eso no es una proposición. Son ejercicios prácticos que, aunque usted no lo crea, ya toman en las evaluaciones. No tanto en la evaluación pasada, pero sí lo tomaron hace un año. ¿Ok? Bueno, sí lo tomaron en el prepasado, ahorita que me acuerdo, pero estuvieron mal calificadas y mal planteadas esas preguntas. Vamos a ver, Guillermo Lazo es el presidente de Venezuela, perfecto. Más o menos sobre qué se alinea este enunciado. Asimismo, es algo como ciencias sociales, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque Guillermo Lazo o es el presidente de Venezuela o no lo es. No es que para unos Guillermo Lazo es presidente de Venezuela y para otros Guillermo Lazo es el presidente de Venezuela. No, no. ¿Ya? No por el hecho de que aquí haya bastantes venezolanos, no significa que vaya a ser el presidente de Venezuela. ¿Ok? O sea, sí, como historia también puedes ver. ¿Ok? Entonces aquí, muy bien, hubiesen cambiado los países, hubiesen puesto Guillermo Lazo el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo el presidente de Honduras, de Europa, perdón, de Bélgica, de España, no sé, de Corea, lo que sea, va a seguir siendo una proposición. ¿Por qué? Porque eso es o verdadero o falso. Lo mismo si yo cambio el intérprete, en este caso, hubiese puesto, no sé, eh, eh, por ejemplo, no sé, Vicente Rocafuerte, Eloy Alfaro, etcétera, va a seguir siendo una proposición. ¿Por qué? Porque eso va a ser o verdadero, perdón, o va a ser o proposición o no lo va a ser. ¿Ok? Exacto, como tú lo quieras ver. Esto es una proposición. Facilito, profesor. Siguiente. Daddy Yankee tiene 20 años. Eso no es una proposición. ¿Ok? Vamos a ver. Daddy Yankee tiene 20 años. ¿Ok? En este caso, está afirmando que esa persona tiene 20 años, ¿ok? Por tanto, eso va a ser o no va a ser, o va a ser verdadero o va a ser falso. No es que para unas personas digan que tienen a 15, para otro tenga 40, o para otro tenga 35, no. O los tiene o no los tiene, con lo cual eso va a ser o verdadero o falso, o solamente verdadero o solamente falso. Por tanto, es una proposición. ¿Sí ve? Está afirmando de que esa persona tiene 20 años y como en el ejemplo de la clase pasada en la cual yo di mi edad, entonces o se cumplirá, es decir, será verdadero o no se cumplirá, será falso. ¿Ok? Siguiente. París es la capital de Francia. París es la capital de Francia. Eso no es una proposición.
Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un enunciado que tiene que ver a sí mismo con ciencias sociales, geografía, básicamente. Entonces, o lo es o no lo es. Lo mismo sucederá acá. Si yo cambio las ciudades, yo digo, por ejemplo, eh, no sé, Esmeralda, la capital de Francia, seguirá siendo una proposición. Si yo digo, por ejemplo, eh, eh, no sé, Tegucigalpa, seguirá siendo una proposición. Si yo digo Nueva York, lo mismo. ¿Por qué? Porque eso o será verdadero o será falso. Ahí, como quieras verlo, puede ir en la parte de historia. Es decir, es una proposición. ¿Ya? Y último ejemplo, vamos a ver número 12 de Ecuador para el mundo. Eso no es una proposición. ¿Ok? Eso no es una proposición. Ya mismo le explico el primero. Para los que recién se unen, no hay problema. ¿Ok? Le pregunto yo a usted, ¿es una proposición ese ejemplo de Ecuador para el mundo? ¿Es algo que tú puedes decir que es verdadero o falso? A ver, yo digo, de Ecuador para el mundo, ¿tu respuesta será verdadera o tu respuesta será falsa? ¿Qué dicen ustedes? A diferencia de, por ejemplo, la anterior, donde yo decía París es la capital de Francia, ahí tú podías decir que eso era verdadero o era falso. Pero acá al decir de Ecuador para el mundo, ¿ok? ¿Eso será verdadero o será falso? ¿Ustedes qué dicen? Basándonos en la definición, ¿qué es una proposición? Es un enunciado que es o solamente verdadero o solamente falso. ¿Ok? En este caso, yo digo de Ecuador para el mundo, no es algo que yo pueda decir verdadero o es algo que yo pueda decir falso, ¿verdad? Sí, es más bien una especie de ambigüedad, porque yo digo de Ecuador para el mundo, eso ni siquiera tiene un valor de verdad, no se puede decir que eso es verdadero o que eso es falso. No tiene sentido, no está formulada esa oración. Es más, si nos ponemos un poquito gramaticales, ni siquiera tiene un verbo que se pueda conjugar para que tenga algo de sentido, ¿verdad? No ven por ningún lado algún verbo, ¿verdad? Entonces, esta no es una proposición, no es una proposición, ¿ok? Y se dan cuenta la diferencia de cuándo sí es una proposición y cuándo no lo es. Da igual está resumido en la tablita. La primera me dijeron que le vuelvo a explicar, está bien. Préstame la bicicleta, préstame la bicicleta. ¿Ok? ¿Qué pasa con este enunciado? Si usted se va a la tablita, ¿verdad? En la parte de cuando no es una proposición, usted va a ver una sección en la cual dice que las oraciones imperativas no son proposiciones. ¿Qué es una oración imperativa? Son aquellas que denotan algún mandato, ¿ya? Una orden, una especie de petición, ¿ya? O tal vez una especie de ruego, ¿no? Cualquiera de esas formas en las cuales usted vea un enunciado o una oración, no va a ser una proposición. Por ejemplo, préstame la bicicleta, pare por favor, pásame la mayonesa, bota la basura, ¿ok? No sé, eh, anda a la tienda a comprar, cualquiera de ese tipo de oraciones que denoten precisamente eso, un mandato, una orden o una petición, pues no serán proposición. ¿Ya? La última, perfecto. La número 2 se dice de Ecuador para el mundo. De Ecuador para el mundo, ¿tiene sentido ese enunciado? Como le digo, basémonos en la definición. Tal vez van a escaparse ciertos casos en los cuales no tengamos en la foto, pero usted se puede basar en la definición. Yo digo, de Ecuador para el mundo, ¿usted puede decir que eso es verdadero? ¿Usted puede decir que eso es falso? De Ecuador para el mundo, de Ecuador para el mundo. No, ¿verdad? Como le dije, ni siquiera tiene allí un verbo. ¿Usted ve el verbo explícitamente en ese ejercicio? No. Entonces, con más razón, no tiene sentido eso. Es una oración que carece de sentido, que tiene ambigüedad. Por tanto, no es una proposición. ¿Ok? A diferencia de las otras oraciones en las cuales usted sí tiene un verbo. ¿Ok? Verbo ser o estar. eh, Básicamente son esos verbos que rigen, no ser o estar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta y quedó más claro? Igual si tienen alguna pregunta pueden hacerla con confianza. ¿Ya? Vamos a hacer más ejercicios. Y es lógico porque esto lo acabo de explicar así flash.
dado que ya lo di en la clase pasada para los nuevos, pero no hay problema. Inclusive preparé esos ejercicios precisamente porque teníamos más estudiantes nuevos. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito más de ejercicios y luego entramos con material nuevo. Vamos a ver. Esta pregunta fue tomada en el pre de hace un año o de hace año y medio, ¿ya? Sí, exacto. Hay que leer y analizar bien. Vamos a ver, esa pregunta, hola, ¿cuál de las cuatro alternativas o cuatro literales usted cree que es? Y léalo bien, ojo, yo les dije eso en la clase del día jueves, léalo bien. Hola, A, verdadero, B, falso, C es una proporción, D no es una proposición. ¿Ok? Facilito, ¿verdad? Sí, estamos grabando la clase, estoy grabando la clase. Y ojo, vamos, esta clase o este curso va a ir desde lo más sencillo, como usted está viendo, hasta ejercicios que van a tomar tentativamente en las evaluaciones. Básicamente que tomaron, pero siempre se cumple un patrón. Es la de verdad. ¿Por qué? Porque hola, le pregunto, es algo que usted puede decir que es verdadero o falso. Hola, usted va por allí y dice hola. Alguien le va a responder verdadero o alguien le va a responder falso. Es decir, para que sea una proposición. No, ¿verdad? Como le digo, no tiene ni verbo eso. O sea, no es algo que usted pueda decir que es verdadero o falso. Por tanto, no es una proposición. ¿Ya? Y por tanto, por consiguiente, es la alternativa de. ¿Ok? No es una proposición porque hola no tiene ni pie ni cabeza. No es algo que se puede decir que es verdadero o falso. Facilito, ¿verdad? Siguiente. Y presten mucha atención. El número 3 es par. A, verdadero. B, falso. C, es una proporción. D, no es proposición. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Oh, está preguntando. Está preguntando. Abre signo de interrogación. El número 3 es par. Cierra signo de interrogación. A, B, C o D. Ojo, aquí la recomendación es que vea primero si el enunciado es o no una proposición. Y después de analizar eso, vea si es verdadero o falso. ¿Por qué? Porque si usted lee el enunciado y eso ya no es una proposición, no tiene sentido que usted pueda sacarle verdadero o falso, porque no es una proposición, ¿verdad? Entonces vea primero eso, si es o no una proposición. Si es proposición, luego usted ve si es verdadero o falso, dado de que en los literales tiene esas alternativas. Ya, vuelva a leerlo, vuelva a entenderlo, interpretarlo y dígame cuál de esas es la alternativa correcta. A, B, C o D. ¿Ya? ¿Alguien dice la C por allí, por si acaso? ¿Quién dice la C? La C, no, nadie. Nadie se va por la C. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Ya, los que dicen que es la C, vamos a analizarlo. Y aquí hay una especie de cascarita que puso en la universidad. ¿Qué dice allí? Lea bien. Es una proporción. Por ningún lado dice proposición, que es lo que estamos viendo. Proporción es un tema nuevo que ya se verá después. Ya les voy a explicar también esa parte en la unidad número 2 de razones, proporciones, regla de tres y porcentajes. Ahí está, la universidad les puso eso, los estudiantes bien confiados marcaron eso, pero ni siquiera tiene sentido marcarla porque es un tema totalmente distinto. Cero toditos, y así fue lo que pasó. La mayoría se dejó llevar por la emoción y marcó eso. Y se quedaron, pues no, no mentira. Bueno, sí, aunque usted no lo crea, sí se equivocaron algunos. Entonces esta no es. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene sentido. No es el tema que se está abarcando en este momento. ¿Ok? Y por tanto, vamos a ir descartando alternativas. Me queda entre A, B y la D. Ya sabemos que la C no es por ningún lado porque no tiene ni sentido eso. Es algo que no es sobre el tema. ¿Ya? Igual, los que se equivocaron, aquí estamos para aprender, ¿no? Mejor que sí que, como les digo siempre, ustedes equivóquense aquí en este momento, pero en la evaluación no. Ahí no pueden cometer errores. ¿Ya? Entonces, yo le pregunto, el número 3 con pregunta, con signo de pregunta, ¿es o no una proposición? Muy bien. Si bien es cierto, es algo matemático, pero por fuera tenemos a los signos de pregunta.
Y automáticamente, si usted ve los signos de pregunta, sea que hablen o no de matemática, hablen de física, hablen de lo que sea, pero usted ya tiene los signos de pregunta y obviamente eso se convierte en una pregunta, ya no sería una proposición. ¿Ok? No sería una proposición. ¿Ok? Entonces, si usted, vuelvo a repetir, si usted ve los signos de pregunta o de admiración, aunque esté hablando de algo matemático, físico, químico, de los tópicos que están en la tablita, no será una proposición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vemos el signo de interrogación, la pregunta. Facilito, ¿verdad? Aunque por allí algunos se cayeron. No hay problema, estamos aprendiendo desde cero. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes expresiones son proposiciones? Vamos a léalo bien. Y tengo 5 enunciados. Número 1 dice la llanta del auto. Número 2 dice 39 es un número primo. Número 3 dice el 7 es un número elegante. El 4 es 9 más 21 es igual a 80. El 5 dice fantástico. Y tenemos las alternativas, en la cual nos dice que la alternativa A es 1 y 2, es decir, 1 y 2 son proposiciones, la alternativa B es 2 y 4, la C es todas son proposiciones, la D ninguna es una proposición y la E es 2 y 3. ¿Ok? ¿Por qué el ejercicio anterior no es una proposición? Por la sencilla razón de que esto tiene signos de preguntas. Aquí usted lo ve. Y si usted se va a la tablita que acabo de pasar, las preguntas, sea su contenido que tenga, hablen de lo que sea, no serán proposiciones. ¿Ok? No serán proposiciones. Ahí quedó comprendido la persona que preguntó. Sencillamente porque tenemos los signos de pregunta. No será una proposición. Todo B. Entonces, para ello vamos a analizar cada una de las oraciones o de los enunciados. Vamos a ver. Número 1, la llanta del auto. Le pregunto, ¿esa es una proposición, sí o no? La llanta del auto. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Muy bien, esa es la respuesta. No tiene sentido, no tiene ni verbo. La llanta del auto, por algún lado usted ve algún verbo que esté afirmando eso y por tanto pueda concluir usted de que eso es o verdadero o que es falso. ¿No? Carece de sentido, no tiene verbo. Ni siquiera eso es una oración, porque si usted va a la parte de la escuelita, ¿verdad? A la escuelita, le preguntaban, ¿qué es una oración? Una oración es una expresión gramatical que tiene sentido completo y autonomía sintáctica. Es decir, tiene un sujeto y un predicado, y en el predicado debe tener un verbo. En este caso no tiene ni verbo, por tanto, no es una proposición. ¿Sí? Tal vez esto no tiene tanta matemática por acá, sino más bien es algo de gramática. Entonces, esta no es una proposición. No tiene sentido, no tiene sentido. No vemos por ningún lado el verbo. La, el número 2, 39 es un número primo. Eso no es una proposición. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un enunciado matemático. Muy bien. Ahí estamos perfecto. No es un enunciado matemático, por tanto, sí es una proposición. Muy bien, facilito, ¿verdad? ¿Ok? Número 3, el 7 es un número elegante. El 7 es un número elegante. Eso no es una proposición. ¿Qué dicen ustedes? Exacto, no tiene sentido si quieres verlo de esa forma, o al decir el 7 es un número elegante, para algunas personas va a decir que eso es verdadero, porque sí le parece elegante el 7, pero para otros va a decir que eres loco, ¿qué estás hablando de elegante? No, no, no. Entonces no tiene sentido. Es una especie de ambigüedad, ¿eh? Es algo subjetivo, ¿eh? Como lo puede ver en la tablita. Por tanto, esto no es una proposición. Otra cosa distinta era si, por ejemplo, decía el 7 es un número
impar o un número par o el 7 es un número compuesto, cosas así, por ejemplo. En este caso es algo ambiguo que no tiene sentido. Vamos a ver el literal o el numeral 4. 9 más 21 es igual a 80. Eso no es una proposición. 9 más 21 es 80. Sí, ¿verdad? Porque es una ecuación que solamente tiene números. Habíamos dicho eso, que si usted ve una ecuación y esta solamente tiene números, pues indiscutiblemente esta será una proposición. ¿Bien? Si ya por ahí veíamos, qué sé yo, en vez del 9 una X o una Y o una A, o cualquier letra, allí ya no sería. Pero en este caso, como todos son números, pues sí es una proposición. Y finalmente el número 5, fantástico. Fantástico, eso no es una proposición. Fantástico. Entonces por allí tal vez está más sencillo de lo que parece. ¿Por qué? Porque vemos que tiene signos de admiración. Por tanto, es una oración. ¿Qué tipo de oración? Perfecto, es una oración exclamativa. Es decir, esta no es una proposición. Le ponemos una X de que no es una proposición. Facilito, ¿verdad? Facilito. Asimismo, estos tres ejercicios fueron tomados en el pre de hace un año. Por tanto, ¿cuál de las alternativas usted cree que es A, B, C, D o E? Es la alternativa, muy bien, es la alternativa B. ¿Por qué? Porque solamente la 2 y la 4, que son las que tienen el vistito, son proposiciones. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Y ojo, eh, aunque no parezca, esto le tomaron y algunas personas se cayeron hace un año. ¿Por qué? Porque tal vez se confundían con la parte de qué cosa es una proposición. En este caso hemos visto que no es nada complicado, ¿no? Dicho esto, si no tienen alguna pregunta, podemos avanzar ya a algo nuevo, ¿ok? Algo nuevo. Simplemente esto fue un repaso de lo que se vio en la clase anterior, más que todo para las personas que recién ingresaron. Ya, perfecto, sigamos avanzando. Entonces, avancemos con algo nuevo. Dejen borrar esto y avancemos. Vamos a ver, valor de verdad. Otra definición. Ya vimos lo que era una proposición. Ahora vamos a ver lo que es un valor de verdad. Como lo dice la definición, dice el valor de verdad de una proposición es la cualidad de veracidad que describe adecuadamente la proposición. Es decir, esto puede ser verdadero o falso. Lo que ya habíamos visto anteriormente, usted ve un enunciado, ¿ok? Ya sabe que es una proposición. Si le piden hallar el valor de verdad, significa de que determine si eso es verdadero o falso. ¿Ya? Verdadero o falso. Quiero ver la hoja. ¿Qué hoja? La tablita, supongo, ¿no? Coray me dice quiero ver la hoja. Supongo que se refiere a la tablita. Ya, espera eso. Eh, Acabo de pasar al link, al grupo, un link en el cual pueden ingresar al grupo de WhatsApp, ¿ya? Y por allí les voy a pasar la tablita. Igual ya casi esas cosas no vamos a ver en este momento, pero igual les puede servir. Vamos a ver tema nuevo. Entonces, dicho eso es un valor de verdad, es decir, determinar si es verdadero o falso el enunciado, la proposición en sí. Eso es el valor de verdad. Usualmente el valor de verdadero se lo asocia con los siguientes valores. Con el uno, con la B mayúscula, con la T mayúscula y con la palabra true, de verdadero. Está en inglés, verdadero. Mientras que el valor falso se lo asocia con el cero, la F o el false, que es falso en inglés. Se podría utilizar cualquiera de ellas, pero la convención a seguir en el texto y que la mayoría de libros tienen es que si algo es falso, presten atención, si algo es falso se le va a asociar el cero, ¿ya? Mientras que si algo es verdadero se le va a asociar el número uno. ¿Ok? Y allí ya como que va entrando la parte matemática, ¿verdad? Porque hasta el momento no era nada matemático. Aquí ya vamos entrando en la parte matemática. También en algunos libros usted va a poder encontrar, o si le preguntan en la evaluación,
determine si ese enunciado era verdadero o falso, puede ser cualquiera de estas características, ¿no? Ya sabe que lo que es verdadero usted le puede representar con el numerito uno, con la B, ¿ya? Con la T y con el true. Más utilizado es el uno y la B para decir que algo es verdadero. Mientras que para algo que es falso se le asocia el cero o la F. ¿Ok? Es como cuando le hacían en la escuela preguntas de verdadero y falso igualito, ¿no? Solamente que ya eran preguntas, acá ya son proposiciones. ¿Ya? Y ese es el contexto o la notación que vamos a llegar, la convención. Si algo es verdadero, le vamos a asociar el numerito uno, y si algo es falso, le vamos a asociar el número cero. Y aquí estamos un poco introduciéndonos a la lógica matemática. Ya, a diferencia de la lógica matemática con eh, nuestra notación decimal, yo le pregunto a usted, en nuestra notación decimal, ¿cuántos dígitos teníamos? Cero, teníamos el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Teníamos 10 dígitos. He allí su nombre de notación decimal, viene de 10. Acá la lógica matemática aún es un poco más sencilla porque solamente tenemos dos numeritos, dos valores, el cero y el uno. O algo es verdadero, le ponemos el uno, o algo es falso, le asociamos el número cero. ¿Ok? Esa es la convención que vamos a llevar en este momento. ¿Alguna pregunta? Ejemplos. Vamos a ver. Mañana será miércoles. ¿Usted qué dice? En base a la convención que acabo de explicar, ¿le vamos a asociar el cero o el uno a a esa primera proposición? Mañana será miércoles. ¿Qué dice usted? ¿Cero o uno? Uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy ya estamos martes y mañana obviamente será miércoles. Y le asociamos el numerito uno. ¿Por qué? Porque es algo verdadero. Aquí está. Profesor, si algo es verdadero, le ponemos el uno. Si algo es falso, le agregamos el número cero. ¿Ok? Siguiente. El número 6 es menor al número 17. Uno o cero, es decir, verdadero o falso. Perfecto, verdadero. Es decir, le agregamos el numerito uno. Así de sencillo. ¿Ok? Siguiente, hoy es 7 de octubre, uno o cero. A ver, ¿alguien desea hablar? Supongo, a ver, deben activar el micrófono. Hasta eso vayan respondiendo. Es el cero, ¿verdad? Porque esto es falso. Hoy no es 7 de octubre, hoy creo que es 26, me parece. Sí, 26, ¿ok? Vamos a ver más ejemplos. La Tierra es plana, uno o cero. La Tierra es plana, uno o cero. Perfecto, eso es falso. Usted sabe que la Tierra no es plana, sino es eh, esférica y achatada en los polos. Entonces eso es falso, por tanto le vamos a asociar el número cero. Siguiente y última, Mario Vargas Llosa es un importante escritor. Cero o uno. ¿Ok? Cero o uno. Eso es verdadero. Es decir, le agregamos el numerito uno. Y listo. Eso es hallar el valor de verdad de una proposición. Y dice, y para lo que no es verdadero ni falso, ya en este momento estamos trabajando con proposiciones. Es decir, usted ya sabe que una proposición o es verdadera o es falsa. Es decir, ya pasamos esa partecita en la cual nosotros identificábamos si era o no una proposición. A partir de este momento ya nosotros vamos a asumir o nos van a decir en el texto de que son proposiciones. Y a partir de eso nosotros vamos a hacer las operaciones o lo que nos pidan dependiendo del ejercicio. ¿Ok? Eso es hallar el valor de verdad, que es una frase muy utilizada en la parte de lógica matemática. Ustedes van a encontrar esa parte en básicamente todos los ejercicios de lógica matemática. Hallar el valor de verdad. ¿Y qué cosa es hallar el valor de verdad? Determinar si algo es verdadero o falso. Con lo cual, si algo es falso, le pone el cero, y si algo es verdadero, le pone el uno. O le puede poner la F a lo falso y lo B a lo verdadero. Son las dos convenciones más utilizadas. ¿Ok? Vamos a seguir viendo otra parte nueva. Representación simbólica.
Supongamos que tengo la siguiente proposición, ¿no? 5 es un número primo. 5 es un número primo, puede ser representada por la letra A, de la forma que A es igual o es similar o va a tomar la siguiente expresión, de que 5 es un número primo. Esta parte de representación simbólica es muy importante porque imagínense, una proposición de manera general es como una oración. Y no solamente vamos a tener ejercicios simples, no sencillos, sino que vamos a tener que hacer operaciones con esas proposiciones. E imagínense tener que agregar la oración con una operación y con otra proposición, que es una oración, y así se vuelve complicadísimo. Entonces, lo que se va a hacer, así mismo por convención, es que a una proposición o a un enunciado se le va a representar mediante una letra que tú desees. Puede ser de manera simbólica o por convención. Se suelen utilizar las letras, las primeras letras en minúscula, como son la A, la B, la C, la D, o las penúltimas letras que serían la P, Q, R y S, hasta la T. ¿Ok? Exacto, cualquier letra que tú desees. Pero por lo general ya el ejercicio te dice, ¿sabes qué? Esta proposición va a tomar esa letra. Entonces, esa es la parte de representación simbólica. Por medio de una letra, tú vas a asociar a una oración, a una proposición. Esto es similar a su nombre, ¿no? Por ejemplo, ¿usted cómo se llama? No sé. Por ejemplo, José Luis, no sé, José Luis Macías Astudillo, por ejemplo, ¿no? Tal vez llamarlo por todo ese nombre puede ser un poco extenso, ¿verdad? Pero usted, ¿qué es lo que suele hacer? Lo puede llamar por su sobrenombre. ¿Sabes qué? Pepe, directo. Sin necesidad de utilizar todo ese nombre que distingue a esa persona, usted solamente le dice Pepe y ya sabe que se refiere a esa persona. Acá lo mismo. Tenemos una proposición y para que se haga más fácil los procedimientos y los ejercicios que se realizarán después, para usted ya no tener que utilizar toda esa proposición, usted simplemente le agrega una letra. Y usted ya sabe que al nombrar esa letra se está refiriendo a esa proposición. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos allí algunas proposiciones. Ojo, a partir de aquí ya vamos a asumir que todas son proposiciones y vamos a hacer lo que estamos viendo en este momento. Por ejemplo, está lloviendo. Usted le puede decir, ¿sabes qué? A estar lloviendo, yo le voy a poner la letra, no sé, la letra B. Es decir, que cuando usted vea la B en un ejercicio, en ese ejercicio, en el contexto de ese ejercicio, usted ya sabe que la B es lo mismo que decir está lloviendo. Lo mismo la siguiente proposición. Por ejemplo, el número uno es un número natural. Entonces usted puede agregarle la letra que usted desee, ¿no? Puede agregarle la letra C. Ojo, son en minúsculas. Esa es la convención. ¿Ok? Exacto, la C en minúscula. Y usted ya sabe que cuando usted vea la C en el ejercicio, sabe que esa C es lo mismo que decir esto, ¿no? El número uno es un número natural. Si ven que hasta por practicidad se vuelve más sencillo. Lo mismo a la siguiente proposición. En este país el verano es muy caluroso. Lo mismo. Le asociamos una letra cualquiera. Puede ser la D. Y lo mismo, cuando usted vea la D, ya sabe que se refiere a esa oración, a esa proposición. Y así con las demás, ¿no? Mañana será miércoles, usted le puede poner la P, ¿ya? Y a la última proposición, el número 6 es menor al número 17, le puede poner la Q. Es decir, cualquier letra del abecedario que esté en minúscula. Así de fácil. Pero por lo general este trabajo no lo hace usted. Este trabajo ya viene en el ejercicio y simplemente se lo dan así, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya, eso es la representación simbólica. Exacto. Por lo general ya las preguntas o los ejercicios ya vienen con sus respectivas letras. Es decir, esto les explico para que no le tome por sorpresa y usted ya ve eso, ya. Esto es una representación simbólica. Simplemente es reemplazar una letrita en minúscula por la proposición, para que usted no tenga que llamar a toda la proposición, simplemente la distingue mediante una letra. ¿Ok? Facilito, nada nuevo. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto dos cosas, valor de verdad y hemos visto la representación simbólica. ¿Ok? Esto más tiene sentido cuando ya se vean ejercicios. Por el momento, tal vez
Es como que muy teórico, pero ya vamos a hacer ejercicio. ¿Ok? Sí, no hay problema. Si no entendieron, yo vuelvo a repetir. ¿Qué cosa es una representación simbólica? Simplemente es, usted tiene sus proposiciones, le asocia una letra que usted desee. Por ejemplo, está lloviendo, usted sabe que es una proposición porque el ejercicio ya se lo dice. Lo que usted hace por practicidad es agregarle una letra que usted desee. Vamos a ponerle la Q. ¿Ok? Entonces, a está lloviendo, yo le voy a decir que eso es la Q. Y listo, eso es todo. A la siguiente, por ejemplo, el número uno es un número natural. Tenemos una oración completa, una proposición. Y para yo no tener que hablar de toda esa oración, yo simplemente le agrego una letra en minúscula, ¿no? La N, cualquier letra que tú desees. La siguiente, en este país el verano es muy caluroso. Lo mismo, para yo no tener que referirme a toda esa oración, yo le agrego la letra, por ejemplo, la B, ¿eh? La B. ¿No? Siguiente. Sí, es como una, como le digo, es como una abreviación. Es simplemente notación, ¿no? Para no tener que usted que utilizar toda esa oración, imagínese, tener que hacer operaciones con eso y volver a escribir toda esa oración, usted simplemente le agrega una letrita. Eso es la representación simbólica, una abreviación, simplemente denotar a esa proposición por una letra. Es como, esto es similar, un ejemplo análogo, es como cuando usted le decían, por ejemplo, el número 1400, no, 1528, ¿verdad? Usted no dice o no escribe toda la palabra, usted no dice, por ejemplo, 1528, ¿no? Puede ser un poco a largo escribir toda esa parte. Simplemente usted lo escribe en la forma numérica. Acá es lo mismo, ¿no? En vez de poner toda esa proposición, toda esa oración, usted simplemente la asocia por una letra en minúscula, la que usted desee. Pero como le digo, por lo general esto no tiene que hacerlo usted, ya viene en el ejercicio. Sí, cualquier letra podría ser. ¿Ya? Exacto. Le reemplazamos. ¿Alguna pregunta? Porque imagínese, como le digo, vamos a tener que hacer operaciones con eso. Por ejemplo, le decían, hágame, por ejemplo, ¿no? 1528 en la aritmética, pues no, más 141. Cuando vamos a tener que hacer operaciones, usted no las escribe, pues no, usted no va a pasar tiempo y va a tener que escribir, no, 1528 más 1141. No, usted no escribe eso, simplemente pone la parte que se hace más fácil, la representación a ese número. O sea, acá es igualito, ¿qué? Igualito. Exacto. La letra va a representar a toda esa proposición, a toda esa oración. Como le digo, usted puede escribir la letra que usted desee. Puede ponerle acá la O, puede ponerle aquí la P, puede ponerle aquí la A, puede ponerle acá la C, puede ponerle aquí la T, la letra que usted desee. Que con eso usted simplifica toda esa palabrería y ya no va a utilizar eso, sino que ahora se va a referir explícitamente a la letrita. Sí, esa oración, o esa, mejor dicho, esa letra toma el lugar de la oración. ¿Ok? Exacto. En un examen viene así el ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Lo mismo, exacto. Una tabla de elementos químicos, por ejemplo, el oxígeno le pone la O. El hidrógeno le pone la H. No sé, al selenio creo que es Se, al telurio, no me acuerdo, este E, al nitrógeno la N, al fósforo la P, al sodio Na, sí, ¿no? Lo mismo acá, para no tener que escribir toda esa oración, le asociamos una letra. Y ojo, está más fácil porque usted no tiene que memorizarse las letras, sino que usted puede poner la letra que usted desee, ¿no? Sigamos, ¿no? Ahora sí, profesor, ¿y por qué tengo que utilizar esa representación simbólica? No tiene sentido, ¿verdad? Porque hasta el momento todo es fácil. ¿Para qué yo me voy a complicar y le voy a agregar una letra a esa proposición, que es una oración, ¿verdad? Y ahí le digo tranquilo, porque
Aquí viene la parte más complicada para ustedes. No todo en la vida es fácil, ¿no? Es como cuando en la escuela nos enseñaban los números, es similar. El número es como una proposición, es lo más elemental de la lógica matemática. En la aritmética, el número es lo más elemental de la aritmética, pues, ¿no? Y usted solamente se quedó con los números, le pregunto, o hacía algo más con esos números. ¿Qué se acuerda en la escuela que le daban? Solamente le decía, a ver, Luchito, a ver, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y los números que existan, porque son infinitos. Ah, perfecto. Nosotros podíamos hacer operaciones, ¿verdad? Y ahí nos metieron la suma, que la resta y lo que trajo más dolores de cabeza para algunos, la multiplicación y la división. O sea, las operaciones elementales. Acá lo mismo. ¿Por qué? Porque trabajar con esas proposiciones, como le digo, hasta el punto de vista un poco lógico, no tiene casi nada de matemática, es más gramatical. Entonces, ahora viene lo bueno. Vamos a ver las operaciones, ¿ya? O los operadores lógicos de la lógica matemática. Existen básicamente cinco o seis, ¿ya? Cinco o seis operaciones, no son tantas. Entonces, vamos a ver una pequeña introducción. ¿Ok? Vamos a ver. Primera proposición. No te encontré en tu casa. La siguiente oración dice, fui al banco y estaba cerrado. Siguiente, tengo una moneda de 5 centavos o una de 10 centavos. El carro de Juan o es azul o es negro. Si me gano la lotería, entonces me compro una casa. Estudio en la SPOL sí y solo si me esfuerzo. ¿Qué ven de nuevo ya en estos ejercicios que estoy o he leído, en estas oraciones que he leído? ¿Qué ven de nuevo? Conectores, muy bien. ¿Qué son los conectores? En la gramática, pues son palabras o digamos que letras que permiten unir más de una oración. Acá es lo mismo. Estos operadores lógicos lo que nos van a permitir es unir o conectar a las proposiciones. Entonces, ¿qué palabra clave ven acá? Nómbreme una que usted vea, que esté de negrita. En la palabra clave, no, muy bien. ¿Qué otra palabra clave ve? La I, perfecto. ¿Qué otra palabra clave ve? La O, perfecto. ¿Qué otra palabra clave? Muy bien, el sí con el entonces. Y la otra que ve es el sí y solo sí. Cada una de estas palabras claves representará un conector. ¿Ok? Que es lo que vamos a ver a continuación. Y como usted se da cuenta, cada una de estas palabras claves lo que me está haciendo es conectando a las proposiciones. Por ejemplo, acá, fui al banco es una proposición y la otra es estaba cerrado. Y por medio de esta palabra clave, que es un conector lógico o un operador lógico, yo estoy uniendo a esas proposiciones o oraciones u oraciones para que tengan sentido. ¿Ok? Sí, ya les voy a pasar el material a lo que termine la clase. Entonces, esos son los operadores lógicos, son palabras claves en texto que nos van a permitir conectar, ya enlazar, unir o separar, como quieras verlo, a las proposiciones. Sí, ya mismo les paso por los grupos de WhatsApp la clase grabada, tanto la de hoy día como la que di en la clase anterior, ¿no? La primera clase, ¿ya? A los que no están en los grupos, les comparto el grupo de WhatsApp y de Telegram para que se puedan unir, ya que por ese medio enviaré tanto los videos, material, las clases, el link de las clases y todo eso, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a ver nuestro primer operador lógico, la negación. Es el más sencillo de todos, no tiene tanta ciencia, no es complicado, es el más sencillo, ¿no? ¿Qué cosa es la negación, profesor? Vamos a ver. Hay tres cosas fundamentales que nosotros debemos analizar en cada operador. Uno de ellos es el símbolo que representa a esa operación o ese operador. La segunda cosa es cuál es la palabra clave que nosotros vamos a encontrarla en el texto o en letras, así en palabras. Y la tercera cosa, y creo que es la más importante, cómo es el funcionamiento
de ese operador. ¿Ok? Lo mismo si lo trasladábamos a la escuelita, ¿verdad? Nos daban, por ejemplo, la suma. ¿Cuál es el símbolo de la suma? Le pregunto yo a usted. Puede escribirlo por el chat. ¿Cuál es el símbolo de la suma? Perfecto, es el signo más, ¿verdad? ¿Cómo lo encontramos nosotros en texto? Pues con la palabra más. ¿Y qué cosa o cómo funcionaba el signo más? Pues sumaba o agregaba elementos. Acá vamos a tener exactamente lo mismo con cada operador. Tres cosas importantes, no se olviden. El símbolo, la palabra clave y cómo va a ser su funcionamiento. Primera cosa, el símbolo. El símbolo de este operador de la negación es el siguiente. Es una especie de mitad de cuadrado o es una especie de como viñeta, así como el simbolito que va encima de la ñ, ¿ya? Cualquiera de estos dos símbolos, va a representar a la negación, ¿ok? Cualquiera de esas dos cosas representará a la negación. Entonces, ahí vamos una cosa importante de este operador, el símbolo. Segunda cosa, la palabra clave. ¿Cuál usted cree que es la palabra clave de este operador? Si dice negación, ¿cuál es la palabra clave que usted va a encontrar en oraciones? No, muy bien, es el no, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, yo tengo hambre, y usted luego dice, yo no tengo hambre. Entonces ahí usted está viendo el operador. Tercer cosa, el funcionamiento. Acá no tiene tanta ciencia, como le digo. Va a suceder lo siguiente. ¿Ok? Ya hemos visto que acá solamente vamos a tener dos valorcitos, ¿no? Dos numeritos, o el 0 o el 1. ¿Alguien me dice qué cosa era el 1? ¿Qué significa que algo sea con el número 1? Que algo es verdadero. Perfecto. Muy bien, verdadero. ¿Y qué cosa era el número 0? Es cuando es algo falso. Entonces, acá vamos a ver lo siguiente. Vamos a asumir que tengo una proposición, cualquiera que sea, ¿ok? Esta proposición, usted ya sabe, por los conceptos que hemos visto, o es verdadera o es falsa. ¿Cómo funciona este operador, profesor? Facilito. Aquí tenemos el símbolo, ya que tenemos a la proposición. ¿Qué pasa si yo niego algo que es verdadero? Le pregunto, por lógica, ¿en qué se convertirá? Se convertirá en falso. Muy bien. Es decir, si algo era uno, que ya sabemos que es verdadero, al negarlo se va a convertir en falso, es decir, en un cero. Lo mismo sucederá en el caso contrario. Si algo era falso, es decir, cero, al negarlo, este se convertirá en uno, es decir, verdadero. Y de esa manera sencilla es como funciona la negación. Lo que es falso lo hace verdadero y lo que era verdadero lo hace falso. ¿Eh? Ejemplos. Ya, vamos a ver, creo que ejemplos, sí. Dejen bajar un poquito. ¿Ya? Vamos a ver lo siguiente. ¿Alguna pregunta hasta allí, la parte teórica? Entonces, tres cosas importantes, no te olvides, tres cosas importantes de cada operador. Su palabra clave, su símbolo y su funcionamiento, es decir, cómo este operador va a funcionar. ¿Ok? Como cada operación en la aritmética tiene su funcionamiento, acá no va a ser la excepción. Sí, la tabla de verdad, perfecto, no hay ningún problema. Esta tabla de verdad no es importante que se la aprendan, o sea, cómo construir una tabla de verdad. ¿Ya? Pero básicamente es esto, ¿no? Usted, al tener una proposición, ¿cuántas combinaciones o cuántas posibilidades tiene de esa proposición? Pues dos, que sea eso o verdadero o que sea falso, ¿verdad? No hay más, no hay más. Entonces, por eso es que usted tiene aquí dos valores iniciales, ¿no? Es decir, los valores que puede tomar esa proposición, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si le aplicamos la negación a esa proposición? Y como dice en el texto, le acabo de mencionar, es tan sencillo como cambiar el valor de verdad de lo que está acá. Es decir, lo que antes era verdadero, al negarlo se convertirá en falso, en cero. ¿Ya? Y viceversa, lo que antes era falso con el cero, ahora será verdadero. Es decir, le ponemos el numerito 1.
Entonces aquí pongamos un ejemplo sencillito, ¿no? ¿Qué pasa si te digo a qué es igual la negación del numerito cero? ¿Cuál será tu respuesta? Si te pregunto a qué es igual la negación de cero. A ver, facilito, profesor. Usted nos dijo que solamente tenemos dos números, dos valores, o el cero o el uno. Cero cuando algo es falso y uno cuando es verdadero. Entonces, si me pide hallar la negación, profesor, ¿cómo yo sé que es la negación? Fácil, porque estamos viendo el símbolo de la negación, ¿ya? Y a continuación tenemos un valor, es decir, que lo que va a suceder en este momento es que se va a invertir ese valor que tenemos inicialmente. Como le digo, la negación, lo que antes era falso, pues lo hará verdadero, y lo que antes era falso, lo que antes era verdadero, lo hará falso. Entonces, si le preguntan, ¿a qué es igual, profesor, la negación de cero? Pues usted dirá que eso es igual a uno, ¿ya? O verdadero, pues, ¿no? ¿Qué pasa si le digo facilito, a qué es igual la negación de uno? ¿A qué será igual la negación de uno, profesor? La negación de uno, pues, cambia, pues, ¿no? Como le digo, o es de día o es de noche, o es, no sé, o es blanco o es negro, ¿ok? Entonces, o es lo uno o es lo otro. Si ya no es uno, pues ahora será cero, por lógica, ¿no? Y es así como funciona esta negación. Es la más sencilla de todas las operaciones, todos los operadores, ¿no? Lo único que hace, como le digo, es invertir el valor. Y ya váyase grabando eso en su cabeza. Acá no vamos a tener 2, 3, 4, 5, nada de esos números. Solamente o el cero para algo falso y el uno para algo verdadero. Y digamos que de manera práctica es así como funcionan las computadoras, ¿ya? Las computadoras solamente entienden de ceros y unos, que se conoce como el código binario. Lo mismo sucede en las transmisiones digitales, en cualquier circuito digital, ¿ok? Solamente funciona con ceros o unos, nada más. Profe, ¿qué tiene que ver? Ya vamos a ver con ejercicios, ¿ya? Simplemente lo que acabamos de ver en este momento es el funcionamiento de eso. Ya vamos a verlo con ejemplos, ¿no? Entonces, tres cosas importantes, vuelvo a repetir, hay tres cosas importantes de cada operador. Su, su símbolo, su palabra clave y su funcionamiento, ¿ya? Ya vamos a ver con ejemplos, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplos que aquí va a quedar más práctico. Siempre queda más entendido con ejemplos. Igual, de esta parte también tengo una tablita para que usted, si supongamos le salga en el test, que de ley que le va a salir, ya lo tengan allí, pues, ¿no? Vamos a ver, determine el valor de verdad de la siguiente proposición compuesta. Es decir, determine si eso es verdadero o falso. Primer ejemplo, Ecuador no se encuentra en América. Ya está un ejercicio un poquito más completo, en la cual vamos a involucrar las tres cosas fundamentales de cada operador, ¿no? Su símbolo, su palabra clave y su funcionamiento. ¿Qué dirán ustedes? Ecuador no se encuentra en América. Usted lo puede hacer directamente, ojo, pero como estamos viendo este operador, es necesario, digamos que inmiscuirnos en este ejercicio como tal y ver su funcionamiento. Vamos a ver, primera cosa muy importante, siempre que usted le pongan este tipo de ejercicios, lo primero que usted va a hacer es encontrar la palabrita clave. ¿Cuál es la palabrita clave en este ejercicio? No, muy bien, entonces usted la encierra momentáneamente y la quitamos temporalmente. Si la quita, ¿cómo se lee este nuevo ejercicio? Ecuador, vamos a quitar momentáneamente la palabra clave, no. ¿Cómo se leería? Ecuador se encuentra en América. Entonces, de una vez vamos traduciendo. Esta palabra clave no, usted ya sabe que es una negación y por tanto su símbolo es este, ¿verdad? Facilito. Ahora, lo que me ha quedado al tapar esa palabra clave, ¿cómo se lee? Ecuador se encuentra en América. Eso que acabo de leer en este momento, ¿es verdadero o falso? Lo que está de color azul. Ecuador se encuentra en América. ¿A qué es igual eso? Eso es igual a verdadero. Y listo, mire, ya tenemos lo que queríamos, traducir esa parte al funcionamiento. Y ahora, ¿a qué es igual la negación de uno? Para ya poder encontrar el resultado, pues eso es igual a cero, a falso. ¿Sí ven? Vuelvo a explicar. Vamos otra vez.
Esto es como una receta, ¿no? Como cuando usted va a hacer una torta. Primer paso, encontrar su palabra clave. Ya sabemos, por lo que acabamos de ver de la negación, la palabra clave que vemos en este momento es la palabrita no. ¿Ok? La palabrita no. Entonces usted ya sabe que esa palabra clave no es una negación. ¿Y cuál es el símbolo de la negación? Pues puede ser esta o puede ser esta especie que está acá. Cualquiera de los símbolos es válido para la negación. Entonces, el siguiente paso sería tapar o hacerme cuenta de que no se encuentra esta palabra clave. ¿Para qué? Para poder encontrar el valor de verdad de lo demás. Entonces, si yo tapo, sí, también puede ser. Sí, lo vamos a poner como la tablita, ¿no? Como le digo, cualquiera de las dos es similar, ¿no? Ahí tenemos la mitad de un cuadrado. Ese es también el símbolo. Entonces, el siguiente paso será ignorar momentáneamente la palabra clave no. ¿Y qué es lo que me queda? Pues sería Ecuador se encuentra en América. Le pregunto yo a usted, ¿lo que está de color rojo, lo que acabo de leer, es verdadero o falso? Ecuador se encuentra en América, pues eso es verdadero. Entonces, me queda que esto es verdadero. Y al trabajar esta operación, negación de uno, que es lo que vimos anteriormente, ahí está lo que me preguntaron, profesor, ¿y por qué hacemos eso? Porque vamos a tener que hacer estas operaciones, básicamente. ¿A qué es igual la negación de uno? Es decir, esto traducido sería negación de uno. Y usted sabe que la negación de uno lo que hace es cambiar este valorcito. Lo que antes era uno ahora se hace cero. ¿Ok? Ahí estamos. Facilito, ¿verdad? Facilito. Entonces, esa es mi recomendación. Siempre, siempre encuentre en primer lugar la palabra clave. Palabra clave, con eso parte para hacer cualquier ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio para que usted vaya practicando y vea que no es nada complicado. Vamos a ver, Álvaro Noboa no es presidente del Ecuador. Vamos a hacerlo. Yo lo voy a hacer en este momento para que vea que no es nada complicado. Ya si usted ya está en la capacidad de resolverlo directamente o por el procedimiento que acabo de explicar, lo puede hacer. Lo mismo. Primer cosa, halle la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave acá? Perfecto, muy bien. La palabra clave es no. Facilito, ¿no? Palabra clave es no. Entonces la vamos a, a sombrear. La vamos a sombrear o la vamos a encerrar, ¿verdad? Para saber que estamos hablando de una negación. Entonces la vamos a subrayar, ¿ya? Y luego el siguiente paso sería determinar el valor de verdad de lo que me queda, es decir, sacándole esa palabra clave no. Ya sabemos que esa palabra clave no es en la negación. Entonces ahí le ponemos. Vamos paso a paso. Ahora le pregunto yo a usted, ¿este enunciado, quitándole la palabra clave no, es verdadero o falso? Álvaro Noboa es presidente del Ecuador. Eso es, pues, falso, pues no. Ni en sus sueños creo que fue presidente el querido Alvarito, pues no. Entonces esto es falso. Ahí le ponemos el cerito y finalmente trabajamos esa operación, ¿no? ¿A qué es igual la negación de cero? ¿A qué es igual la negación de cero? Facilito, profesor. ¿Qué me dijo? ¿Cómo funcionaba la negación? Lo que hacía era cambiar este numerito. O sea, lo invertía. Lo que antes era cero lo hace uno o viceversa. Entonces, la negación de cero es el numerito uno. ¿Ok? Listo. Siguiente ejercicio. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. A ver, ustedes intenten hacer el siguiente. 2 más 2 no es igual a 9. Ya, les doy un minuto para que usted lo haga, para que vaya practicando, ¿ya? Si se equivoca, no importa. Quiero su respuesta en el chat. ¿Ok? 2 más 2 no es igual a 9. Entonces ya sabe, primer paso, encuentre la palabra clave. Una vez que encuentre la palabra clave, represéntelo por su símbolo. Una vez que tiene eso, lee todo el enunciado quitándole esa palabra clave, determina ese valor de verdad sin la palabra clave y ya tiene su operación, ¿no? Vamos a ver, entonces facilito, profesor. Primera cosita, la palabra clave. La palabra clave en este caso, como estamos viendo la negación, la única que tenemos, pues no es la no. Y lo reemplazamos por su símbolo, ¿no? Ahí está. Luego, el siguiente paso sería leer lo que me queda.
¿ya? Poner lo que me queda. ¿Qué es lo que me queda? 2 más 2 es igual a 9. Y a eso nosotros le sacamos si es verdadero o falso. ¿Ok? Le pregunto, 2 más 2 es igual a 9. Ojo, le quitamos esta palabra clave. ¿Ok? La leemos como si no estuviera. 2 más 2 es igual a 9. Ah, mira, ve, eso fue falso. ¿Y qué me ha quedado, profesor? Pues me ha quedado, mire, esta operación sencilla. Negación de cero. Y la negación de cero, ¿a qué es igual? Es igual a 1, es decir, a verdadero. Es básicamente como traducir la oración. Es como cuando usted en inglés le ponen una oración, ¿qué es lo que hace? Usted la traduce a su lenguaje. Lo mismo acá. Estamos traduciendo una especie de idioma que nosotros manejamos, ¿verdad? Porque eso usted lo lee y lo comprende perfectamente. Lo estamos llevando a una representación ya matemática, algo formal, ya algo matemático, algo formal. ¿Ok? Y a partir de esta formalidad es que nosotros calculamos ya el valor de verdad final. Si se dan cuenta, es pasos simples, pero que te ayuda a calcular el valor de verdad. Ya esta se la dejo para ustedes. Vamos a ver. Haga exactamente los pasos que le acabo de enseñar. Hoy no es martes. O hoy no estamos martes. Cero o uno. ¿Ya? Cero o uno. Vamos a ver. Entonces, primer pasito, primer cosa importante, ¿ya? Encontrar su palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Bueno, no es complicado, de hecho es sencillo, porque la única que estamos viendo, pues no hay más palabras claves. La palabra clave no. Entonces ya sabemos que esa palabra clave no se traduce con qué cosa, con el símbolo que acabo de escribir. ¿Ok? Facilito, lo estoy traduciendo. ¿Ok? Es como cuando te le digo, como cuando usted traduce de un idioma a otro. Por ejemplo, dices the teacher. Entonces, comienza a traducir. The es él y teacher es profesor o profesora. Así lo mismo, acá estamos traduciendo paso a paso. La primera cosa que vamos a traducir es la palabra clave. ¿Ok? Y luego me tocará traducir la otra parte. Hoy estamos martes. ¿Ok? Dice el profesor Natalia que el Señor siempre será. Exacto, no hay más. No hay más. Cero y uno, se acabó. Suficiente. Y eso es bastante para ustedes. ¿Ok? Hoy estamos martes. ¿Eso es verdadero o falso? Ahora vamos a traducir la oración quitándole esa palabra clave. Eso es verdadero, por tanto le ponemos el numerito uno. Y mira, ya tenemos traducida esa proposición. Hoy no estamos martes, es igual a decir la negación del número uno. ¿Y eso a qué es igual? La negación del número uno, ¿a qué es igual? Eso es igual a el cero. Y listo. ¿Ya? Unas expresiones que si usted lo hace directamente puede confundirse un poco acá, paso a paso ya sabe hacer. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces aquí, en este ejercicio práctico, hemos visto las tres cosas, para que usted se vaya asociando y se vaya asimilándose y vaya familiarizándose con estos conceptos, ¿no? Tres cosas fundamentales de cada operación, ¿no? Su símbolo, su palabra clave y su funcionamiento. ¿Ok? Su funcionamiento. ¿Ya? Y esa es el primer operador, la negación. ¿Ya? Vamos a seguir, vamos a avanzar con el siguiente operador. Como les digo, esto no es el complicado, este es un calentamiento. Es el primer operador que igual obviamente se evalúa porque es parte de la lógica matemática, pero que no representa mayor complejidad. ¿Ok? Segundo operador, ¿ya? Segundo operador, conjunción. Ese es el nombre de la operación. En la anterior era la negación, ahora vamos a ver la conjunción. ¿Ya? Y asimismo, de cada operador, de cada operación vamos a encontrar o vamos a reconocer sus tres cosas fundamentales. Palabra clave, su operador, su símbolo y su funcionamiento, es decir, su tabla de verdad. ¿Cómo funciona ese operador mediante su tabla? ¿Ya? Entonces, vamos a ello. Conjunción, primer cosa, el símbolo. ¿Cuál es el símbolo, profesor? Pues el símbolo de este operador es una B invertida. ¿Eh? Esa es primera cosa importante, fundamental. Símbolo es una B invertida. ¿Ok? Segunda cosa importante, vamos a ir de lo más fácil a lo más complicado. Sus palabras claves. Acá en la parte de abajo ves las palabras claves.
Dice, los términos gramaticales más usados son el y, el pero, el más, el sin embargo, ¿ya? Y los puntos o los signos de puntuación como la coma, el punto y coma y el punto. Las palabras más tradicionales y más comunes son estas, ¿no? El y diría yo que en un 75%, el pero en una cantidad menor, que sé yo, en un 20%, y el otro 5% puede darse en estas otras representaciones, más que todos por la coma o el punto, ¿ya? Igual todo esto se los voy a pasar en el PDF para que lo vean, se lo memoricen si prefieren, y también se los voy a pasar con la tablita, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ahí vamos viendo dos cosas. Primer cosa, el operador o el símbolo es una B invertida, una V invertida, ¿no? B pequeña invertida. La siguiente cosa es la palabra clave. Con mayor frecuencia vamos a encontrar la palabra clave y. También el pero, el más, el sin embargo, o la coma, literalmente, la coma, el punto y coma, ya, o el punto. Ya, sí, dígame, ¿qué parte no entendió? ¿Del anterior o de este? Entonces, el operador o el símbolo es una V invertida, una B pequeña invertida, la B de vaca invertida. ¿Cuáles son las palabras claves? A diferencia de la negación, en la negación teníamos en un 99.99% la palabra clave no. Casi no hay otras. En cambio acá ya vemos que existen un poquito más de palabras claves. ¿Ok? Que en este caso puede ser la y, el pero, el más y el sin embargo. ¿Ya? La tercera cosa, y creo que es la más complicada de todo, es el funcionamiento. ¿Cómo funciona este operador? ¿Ya? Para ello, lo que vamos a hacer es memorizarnos, por decirlo así, en primera instancia, esta tablita. Es lo mismo como cuando nos enseñaban en la escuelita. A ver, le preguntaban, a ver, ¿cuánto es, por ejemplo, la tabla del 2? ¿Cuánto es 2 por 2? ¿A qué es igual 2 por 2? 2 por 2 es igual a 4. ¿A qué es igual, Pepito? 2 por 3. 2 por 3 es igual a 6, señorita. ¿Cuánto es 2 por 4? 2 por 4 es igual a 8. ¿Cuánto es 2 por 5? 2 por 5 es igual a 10. Acá vamos a tener exactamente la misma connotación. Y aquí está la tabla, lo que nos va a dar ese funcionamiento. Sí, ya les voy a volver a explicar. Entonces aquí ven esta tablita, ¿verdad? Ven esta tablita. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo, obviamente, los números que expliqué al inicio, pues el 0 y el 1. No ves ningún otro número, ¿ya? Entonces, basándonos en esa analogía de cuando nos enseñaban en la escuela, le decían, a ver, aquí era igual, Juanito, 2 por 2. Usted decía 2 por 2 es igual a 4. ¿Usted qué va a decir si yo le pregunto con este operador, la conjunción? ¿A qué es igual, por ejemplo, Shirley? Uno, conjunción con uno. ¿Qué me dirá usted? Solamente viendo la tabla. Facilito, lo veo acá al lado, profesor. Aquí está la polla, profesor, mire. Uno, conjunción con uno, es decir, A, conjunción con B, de manera general. Uno, conjunción con uno es igual a uno. ¿Qué? Perfecto. Sí, es como la ley de los signos. Yo le voy a explicar con trucos para que no tenga que memorizarse esta tablita. A ver, otro, a ver, Daniel, ¿a qué es igual uno conjunción con cero? Lo puede ver en la tablita, simplemente lo vamos explicando así para que usted se vaya familiarizando. Perfecto, mire, uno conjunción con cero es igual a cero, ¿verdad? Vamos a ver, Dayana, ¿a qué es igual cero conjunción con uno? Ah, mire, profesor, solamente veo en la tabla, pues no pregunte cosas fáciles. Cero conjunción con uno es igual a cero. Y finalmente, ¿a qué es igual cero conjunción con cero? Cero conjunción con cero es igual a cero. Ya, y listo. Allí tenemos los únicos, o dices lo facilito de acá, los únicos cuatro casos que usted debe memorizarse. A diferencia de una tabla, cuando usted aprendía en la escuela, tenía que aprenderse una tabla, supongamos, solamente del, por ejemplo, la tabla del 2
Si era del 1 al 12, pues 12 valores, ¿verdad? 12 opciones. Acá no, acá solamente son 4. O es 1 conjunción con 1, o es 1 conjunción con 0, o es 0 conjunción con 1, o es 0 conjunción con 0. No hay más. Con lo cual, si se tienen esos casos, usted ve la tabla y ya sabe cuál es su resultado. ¿Ok? Y ahí tenemos las tres cosas fundamentales de este nuevo operador. Vuelvo a repetir. Primer cosa, el símbolo. ¿Cómo usted lo va a identificar en una representación formal, en una traducción formal, así como lo hacíamos con la negación? Si yo veía esta parte o esta, usted ya sabía que esto era la negación. Acá lo mismo. Si usted ve este símbolo que está acá, es decir, esta B invertida así, esa B invertida, usted ya sabe que eso es una conjunción. ¿Ya? Eso lo lleva a la palabra clave. ¿Cómo usted lo va a encontrar en texto, en el lenguaje que nosotros manejamos? Así como el ejercicio anterior. Yo no juego pelota, acá lo mismo. En la oración o en las oraciones nosotros lo vamos a encontrar mediante estas palabras claves. O la letra I, o la palabra clave pero, o la palabra clave más, o el sin embargo, o los signos de puntuación, como son la coma, el punto y coma o el punto. Y la última cosa es su funcionamiento. ¿Cómo va? ¿Cómo yo voy a realizar las operaciones, profesor? Pues sencillo, aquí está la tablita, ¿no? Tienen, como le digo, la polla. Aquí dice uno conjunción con uno. ¿A qué es igual, profesor? Pues eso es igual a uno. ¿A qué es igual, profesor? Uno conjunción con cero. Uno conjunción con cero, pues facilito, es cero. ¿A qué es igual cero conjunción con uno? Eso es igual a cero. ¿Y a qué es igual cero conjunción con cero, profesor? Es igual a cero. Mira, profesor, es decir, yo debo memorizarme esa tabla. Si usted desea, sí. No son muchos valores de memorizarse, no está complicado. Y aquí viene el truco que yo les doy. Ya, presten mucha atención. Lo que está de color verde, ese es el truquito, para que no se memorice la tabla. En la conjunción va a suceder lo siguiente. Veamos. Si existe, profesor, al menos un número cero, ya en la operación, dice que el resultado automáticamente será un cero. Caso contrario, pues usted ya sabe que si no es cero, el otro valor es verdadero, no hay cómo perderse. ¿Ya? Es decir, eso es lo que está sucediendo básicamente en la tablita, ¿no? Si existe al menos un cero, profesor, el resultado será cero. Voy a quitar esto que está acá, que ya simplemente nos sirvió para el ejemplo, para que usted conecte lo que ya había visto con esto nuevo. Y eso, y usted, si usted se da cuenta, ¿está sucediendo eso sí o no? Analicemos este caso, a ver. ¿A qué es igual uno conjunción con cero? Le pregunto. Entonces, como le digo, si usted desea, puede memorizarse la tablita o seguir mi recomendación. A ver, facilito, profesor. ¿Qué me dice? Si existe al menos un cero en esta operación, ¿verdad? El resultado se va a hacer cero. ¿Tengo eso? Pues sí, mire, aquí tenemos un cerito, vea. Por culpa de este cero, el resultado se hace cero. Lo mismo sucede en el caso de abajo. Si se da cuenta, si yo le pregunto, ¿a qué es igual cero conjunción con uno? Yo le pregunto a usted, en esa operación tengo al menos un cero. Sí, ¿verdad? Por eso el resultado se hace cero. ¿Ya? En el de abajo, lo mismo, le pregunto, ¿a qué es igual cero conjunción con cero? Tenemos al menos un cero allí. Exacto, tengo de hecho dos, es decir, al menos uno. Entonces, el resultado se hace cero. Pero ¿qué sucede en la parte inicial? En el primer caso, si yo le pregunto a qué es igual uno conjunción con uno, le pregunto, ¿tenemos al menos un cero allí? Ah, y me dirá que no, no veo por ningún lado el cero. Por tanto, el resultado es lo contrario. ¿Qué es lo contrario del cero? Pues el numerito uno y listo. ¿Qué les parece? Se acabó esa parte de memorizarse. Al menos a mí no me gusta memorizar las cosas, la tabla. De esa forma usted se la analiza. Este es más o menos como cuando dice, o por ejemplo, la chica tiene una relación y le falló. Es decir, tuvo un elemento cero por allí, no un falso tuvo por allí. ¿Qué es lo que dice la chica? Por culpa de esa persona, dice que todos los hombres somos iguales. Entonces, por culpa de ese cero, para ella todos vamos a ser cero. ¿Se da cuenta? Acá.
tuvo un cero en su relación, pues para ella todos van a ser cero. Acá tuvo dos ceros, ¿ya? El resultado será cero. Y ojo, esta parte le sirve también a los chicos de lógica, de ingeniería también, creo que están por aquí, ¿no? Los de matemática 01, pero para la materia de pensamiento computacional. Ustedes lo ven, si mal no me acuerdo, el símbolo, cuando ya vean esa materia es, me parece que es, eh, a ver, el doble pi era para el O, para ustedes era, la verdad que tengo mala memoria, no recuerdo cuál era el símbolo en la lógica. Era, bueno, la palabra clave también la puedo encontrar por la I, pero ahorita se me escapa la parte del símbolo en matemática 01 para la materia de pensamiento computacional. Ya tal vez después voy a dar una clase para matemática 01 y también para pensamiento computacional. ¿Ok? Vamos a seguir, tranquilos, no se vayan, ya se quieren ir, ya tienen hambre. Sí, ya lo vamos a ver con ejercicio. Aquí es todo o nada. Vamos de lo más sencillo, de la teoría, haciendo ejemplos analógicos que usted ya lo ha visto para que enganche ese nuevo contenido y se le haga fácil. ¿Ok? Dicho esto, vamos a ver unos ejercicios. ¿Ok? Dice, en principio sería para todas las carreras menos lo de ingeniería, pero esta clase, como les digo, también les sirve para ustedes, porque esto no lo van a ver en matemática como tal, sino en pensamiento computacional. Y créanme que esta parte es muy importante porque cuando les tomen los test de pensamiento computacional, le van a poner ejercicios así larguísimos, pero con esta parte teórica usted lo va a hacer en segundos. ¿Ok? ¿Ya? Sí, he sacado del libro de Spoll, que es el texto guía para la universidad. De aquí sacan las clases también sus profesores de la universidad. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo sencillito, ¿no? Dice, si se tienen las proposiciones A, y usted ya está viendo aquí lo que hemos visto, si se da cuenta, obtengo buenas notas, le está poniendo la letra A, y a gano una beca le está poniendo la letra B. Entonces, usted ya sabe eso, ya lo vimos. Por tanto, la conjunción entre A y B es lo siguiente. Mire, ve, obtengo buenas notas, gano una beca y ambas proposiciones están separadas mediante mi palabra clave I. Entonces usted al momento de traducirla, mire, ve, obtengo buenas notas. Le pregunto yo a usted, ¿qué letra están utilizando acá? Obtengo buenas notas. ¿Qué letra le están, no, no, ¿qué palabra clave? ¿A qué letra le están poniendo esa proposición? O sea, la representación simbólica que ya vimos casi al inicio. Mire, ve, obtengo buenas notas, le están poniendo la letra A. ¿Sí se dan cuenta? Y a la proposición gano una beca, ¿qué letra le están colocando? La letrita B, ¿verdad? Facilito. Y usted sabe que esa palabra clave I, ¿de qué operación es o de qué operador es? Es de la conjunción, ¿verdad? Cuyo símbolo de la conjunción es la B invertida. Y es así como usted está traduciendo eso. ¿Se da cuenta? Obtengo buenas notas y gano una beca es lo mismo que decir A simbolito de la B invertida, que es la conjunción con B. ¿Se da cuenta? Y si usted logra comprender, esto que está acá, ya, es un poco más largo de leer que esta partecita que está acá, ¿ya? Entonces, esto que está acá es un lenguaje gramatical, porque tiene una oración que nosotros entendemos, y lo traducimos a un lenguaje formal, a un lenguaje matemático. ¿Por qué? Porque usted sabe que obtengo buenas notas. ¿Qué cosa es, profesor? Es la letra A, porque acá me lo dice en el ejercicio. ¿Ya? Gano una beca, es la letra B. Acá está, mire. B gana una beca y están conectadas mediante su operador de la conjunción, que es la I. ¿Ya? Y de esa forma ya obtengo mi traducción. ¿Ok? Vamos a ver, para que usted vaya practicando. Vamos a darle valores. Ojo, acá simplemente es por el ejemplo, pero no hemos hecho, digamos que cálculo alguno. Vamos a ver. ¿Qué pasa si obtengo buenas notas? Es verdadero y que gano una beca es falso. Sí, a ver, volvamos a explicar, no hay problema. O sea, aquí tengo un ejemplo de lo que estamos viendo, ¿ya?
Ejemplos de traducciones, básicamente. O sea, aquí me dice, mire, ve, si se tienen las proposiciones, ¿ok? Obtengo buenas notas a una proposición y a esa proposición le agregamos la letra A, simplemente es lo que vimos al inicio, ¿verdad? La representación simbólica. Y a gano una beca, yo le voy a colocar la letra B. Entonces ahí tengo mis dos proposiciones. A, obtengo buenas notas y B, gano una beca. Si me dicen que haga la conjunción entre A y B, es decir, obtengo buenas notas y gano una beca, ¿cómo yo la traduzco? O sea, se traduce literalmente. Entonces, mire, obtengo buenas notas. ¿Qué letra le pusieron a obtengo buenas notas? A obtengo buenas notas. Eso usted lo ve en la representación simbólica. Le están poniendo la letrita A. ¿Se da cuenta? Ah, mire. Entonces yo lo cambio toda esa oración de obtengo buenas notas por la letra A. Lo mismo hago con gano una beca. ¿Qué letra le pusieron a gano una beca? La letra B. Entonces, obviamente, si yo pongo así, pues no, A, B no tiene sentido. No están conectados por ninguna parte. Y ahí es donde entra la palabra clave y el conector como tal. En este caso es la I. Y aquí yo veo que tengo mi palabrita clave, que es justamente lo que estamos viendo en este momento. ¿Cuál es la palabra o cuál es el símbolo de esta palabra clave? Pues es la B invertida. Es decir, que si yo ya lo traduzco a un lenguaje formal, ya con esos símbolos raros y las letras pequeñas, ¿cómo me quedaría? A, conjunción con B. Y listo. Eso es todo. Esa es una traducción. Obtengo buenas notas y gano una beca. Es lo mismo que decir A, conjunción con B. Sabiendo que A significa obtengo buenas notas y B significa gano una beca. ¿Ya? ¿Ahí les quedó más claro? Es básicamente traducción, pero ya lo vamos a ver con más ejemplos, no se preocupen. Como digo, si usted tiene alguna pregunta, puede hacerlo sin ningún problema. ¿Ok? Vamos a ver con más ejemplos que tengo acá, ¿no? Ya volvemos a esa parte de ejercicio. Primero vamos a hacer un ejemplito por acá, ¿ya? Para practicar la parte de la funcionalidad, es decir, la tablita, ¿ya? En este momento les voy a pasar la tabla que tengo para que usted también la vaya teniendo, ¿ok? ¿Qué les parece? Se las voy a pasar a los grupos la otra tabla en la cual están resumidas todos los operadores que como la próxima clase es el día jueves, si usted es observador, puede ir memorizándose ya los otros operadores que vamos a ver en este momento, en esta clase y en este curso, pues, ¿no? Les voy a pasar en este momento la tablita que está, en esa tablita usted ve que está bien compacta todo lo que vamos a ver de aquí hasta el final. Espérense en un segundo, no se vayan por si acaso. Pueden, si quieren gusten, tomen un vasito con agua por ahí hasta que les pase la tabla. Sí, ya termino esta parte y ahí nos quedamos. Que iba a ser hasta las 8, pero ya, pues me fui de largo. Sí, también les voy a pasar Mejor se los paso a lo mejor al final de la tableta para no perder tiempo, ¿ya? Las paso al finalizar la clase. Ya, en base a lo que he explicado, vamos a hacer los ejercicios para no perder tiempo, ¿ya? Vamos a ver. En vista de lo que ya hemos visto, si yo le pregunto, ¿a qué es igual 0 conjunción con 1? Como le digo, si usted desea, puede memorizarse la tablita que está acá o lo ve de la forma que le dije. Profesor, si existe al menos un cero en la operación que tenga, el resultado será cero. Caso contrario, el resultado es 1. Exacto. ¿A qué es igual 0? Conjunción con 1. Pues fácil, por culpa de este cero que está acá, es decir, por culpa de ese ex que tuvo la chica, pues un ex malo, para ella todos van a ser malos. ¿Sí? Ahí está. 0 conjunción con 1, eso será 0. Es decir, falso conjunción con verdadero será falso. ¿Ya? Siguiente. 1 conjunción con 1. ¿A qué es igual? 1 conjunción con 1, facilito, profesor. Yo le pregunto a usted, ¿ve al menos un cero allí? ¿Ve ese ex malo que le tocó a la chica? Pues no, pues no. Entonces, o sea, hasta por llevarnos a esa parte lógica, pues si a la persona
O mejor dicho, vamos a llevar al hombre, ya. Si el hombre no le ha tocado ninguna chica mala, entonces no va a tener ninguna referencia mala, pues no, para él todo va a ser perfecto. Entonces acá, como no vemos ningún cero, es decir, todos son unos, el resultado será uno. ¿No? Siguiente, aquí sí, mire, aquí es muy importante el tips que le di. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, no existe una tabla para tres proposiciones, para tres valores. Lo que a usted le tocaría hacer en ese caso es separar primero dos proposiciones, dos valores, hacerlo con la tabla y ese resultado calcularlo con el valor que le queda, con lo cual se complicaría un poco la vida, ¿verdad? Pero no, aquí la cosa no es complicarse la vida, sino más bien facilitar la vida con todos los trucos, con todas las tablitas, los resúmenes, para que usted aprenda de mejor manera. Entonces acá, sí, pero le pregunto, ahí está el truquito. En esta operación, conjunción con uno, vemos al menos un cero. O si alguien desea hablar, puede levantar la mano y yo les habilito el micrófono. A ver, alguien levantó la mano. Esto lo hago para que sea de manera didáctica la clase, no haya interrupciones y por ahí ese tipo de cosas. Al menos yo me manejo así desde hace mucho tiempo. Ya si alguien desea hablar, puede levantar el micrófono y habla, ¿no? Puede activar el micrófono y habla sin ningún problema. Ya. A ver, María Belén, ¿no? Se acholó. No. Ya que ya puede hablar, está. Pero el problema es Eh, que no le escucho, creo. ¿Los demás escuchan? Exacto, allí dice, se puede agrupar de izquierda a derecha hasta que la compañera solucione el problema de audio porque no se le escucha. Por lo menos yo no escucho. ¿Los demás escuchan? ¿Sí le escuchan? Ah, creo que tengo bajado el micrófono. Tengo bajado el volumen. Ahora sí ya, puede volver a hablar. el resultado sería uno, porque Ya, no hay es ningún cero. muy bien, exacto, exacto. Mil disculpas, la verdad que como estaba con la música inicial, le bajé el volumen y ahí. Exacto, muy bien la compañera María Belén, ¿no? Como no tengo ningún cero, que fue el truco que le dije, ¿verdad? No tengo ni un cero, por ahí el cero ese falso, ese tóxico que llega a la vida de cada uno, pues el resultado va a ser uno. ¿Ok? Eso es uno. Vamos a otro ejemplo. ¿A qué sería igual cero, conjunción con cero, conjunción con cero? O sea, ahí vemos que a esa pobre chica le llegaron tres personas malas, ¿no? Uno le fue infiel con la mejor amiga, otro le fue infiel con la hermana y otro le fue infiel con la compañera. Entonces, va a quedar una mala sensación para la persona, pues, ¿no? Entonces, por culpa de al menos uno, esto va a ser un cero, ¿no? Ahí está. Por culpa de los tres, ella obviamente va a tener una mala sensación. ¿Ok? Sigamos. ¿A qué sería? Mira, ahí tenemos un ejemplo más complicado. Mira, ahí tenemos cinco proposiciones. ¿A qué sería igual uno, conjunción con uno, conjunción con uno, conjunción con cero? Así mismo, si alguien desea hablar, puede levantar la mano por el chat, no hay ningún problema. ¿A qué sería igual uno, conjunción con uno, conjunción con uno? Vamos a ver, otra persona que desea hablar. A ver, ahí pueden hablar. Esta para que no se duerman los demás compañeros, puede que alguien quiera contarse un chiste, puede hacerlo, no nos reímos todos. Sí, sí, ya va a preguntar. A ver, no quiere hablar. A ver, Diana, Mónica, no, se avergonzaron. Que no haya vergüenza, que aquí estamos para aprender. A ver, ¿qué pasó aquí? Ya, ahora sí. Profe, ahí sería a cero, Perfecto. porque ¿Por qué? tiene, o sea, todos son uno, pero lleva un cero. Muy bien, ahí está. Muy bien, perfecta la participación. Por culpa de ese cero, ya, por culpa de ese cero, ya el ejercicio se hace cero. ¿Ok? Entonces aquí el resultado será cero. Muy bien. Y aquí estamos viendo que por más que sea complicado, por más que tengamos bastantes valores, simplemente vamos a enfocarnos en eso. Si al menos hay un cero, el resultado se hace cero. Si todo es uno, es decir, el caso opuesto, el caso contrario, el resultado será uno, ¿no? Siguiente, y es así como funcionan las computadoras. Ojo, la computadora no es que comienza a ver toda la instrucción, de una se va a la parte que le conviene, en este caso es el valor falso, cuando se trabaja con programas, con condiciones. Entonces ve la condición falsa, entonces ya no tiene que analizar los demás valores. Directamente ya sabe que eso es falso. Y se detiene el programa y ya no tiene que estar preguntando los demás valores, porque ya sabe que si al menos hay un cero, el resultado será cero. ¿Ya? Acá el resultado va a ser 0 o uno.
Ah, mira, aquí está. ¿Ya? Tenemos un cero, el resultado será cero directamente. Y listo, por más que sea extenso digamos que la concatenación de valores de verdad, de unos o ceros, no importa, yo solamente voy a enfocarme en eso. Si hay un cero, el resultado será cero. Si no, es decir, todos son uno, el resultado será uno. Otro truco, si todavía no te enganchas con esta parte, profesor, más fácil que eso, ¿sí? Tú puedes esto, por ejemplo, ya mentalizarte como si fuera una multiplicación normal. Es decir, la conjunción es como una multiplicación. ¿A qué era igual, profesor, cero por uno? Cero por uno era cero. ¿A qué era igual uno por uno? Uno por uno era uno. ¿A qué es igual uno por uno por uno? Uno por uno por uno es igual a uno. ¿A qué era igual cero por cero por cero? Eso es igual a cero. ¿A qué era igual uno por uno por uno por cero? ¿Ya? Eso es igual a cero, ¿ya? Y aquí era igual cero por uno, eso es igual a cero, ¿ya? Tienes otra alternativa para poder hacerlo. Ya más que eso ya es imposible, ¿no? Tienes dos formas para memorizarte eso. O lo haces por la forma que te acabo de explicar o lo reemplazas por una multiplicación, ¿ya? Una multiplicación común y corriente, ¿no? Si tienes al menos un cero, el resultado será cero. Es lo mismo que se aplica en la aritmética, pues, ¿no? Si tú dices aquí es igual 20 por 40 por 80 por 50 pero por cero, todo eso se viene abajo porque tenemos un cero. El resultado será cero. ¿Ya? Sigamos. Ya, y eso en la parte de funcionamiento. Ahora vamos para terminar la clase del día de hoy. Vamos ahora sí a mezclar todo lo que hemos hecho, tanto la palabra clave como el funcionamiento y su símbolo, para reforzar esta parte. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces tenemos el siguiente ejercicio y presten mucha atención. Determina el valor de verdad de la siguiente proposición compuesta. Sí, en idiomas ven todo eso. Como les digo, esta clase típicamente le sirve para todos, excepto los de ingeniería, pero tampoco así porque a los de ingeniería esto lo ven, pero en otra materia que es pensamiento computacional. ¿Ok? Inclusive la próxima clase que voy a dar, la próxima unidad, porque hay bastante tiempo, así mismo todo será gratis por si acaso. Ya luego yo voy a dar los cursos privados de acompañamiento, pero eso será después, cuando ya inicie el curso de nivelación. Por el momento todo será, como dicen por allí, sin gas, gratis, sin gastar. Las clases van a ser a 6:30, de 6:30 hasta las 8 u 8:30. Ya dependiendo de la emoción que tenga, pues ¿no? En este caso estoy rápido y furioso, daría clase hasta el amanecer, pero ya tengo hambre. Sí, exacto. Eso pasa cuando uno se apasiona, le gusta lo que hace, ¿no? A ver, vamos a ver. Determina el valor de verdad de la siguiente proposición compuesta. Así como ella, así como tú la amabas y ella no te amaba a casa. Y aquí yo sí amo lo que hago, pero el trabajo también me ama, esa es la diferencia. A ver, determina el valor de verdad de la siguiente proposición compuesta. A ver, primera cosa importante. ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Sí? ¿Qué es lo que harían? Sí, a veces me mando mis chistes agrios. Es mi cualidad. Ya, primer cosita muy importante que lo hicimos en el símbolo, en el operador pasado. Exacto, muy bien, la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Para ir traduciendo paso a paso, así de lo más sencillo a lo más complicado. Muy bien, la palabra clave es la letra I. Ahí tenemos nuestra palabra clave y la empezamos a traducir. ¿Cuál es el símbolo de la palabra clave? De esta palabra clave I. ¿Cuál es ese símbolo? Desde aquí estamos viendo tres cosas, como le digo, vamos a ver tres cosas fundamentales en cada palabra. Su símbolo, su palabra clave y su funcionamiento. ¿Ya? La B invertida. Voy a decir que esto es igual a tener la B invertida. Entonces, el siguiente paso, una vez que ya tenemos, se ha desprendido ese ejercicio en pequeñas partes, es sacar el valor de verdad de esas pequeñas partes, esas proposiciones. Con lo cual me queda, por un lado, esta proposición, ¿ya? Y por otro lado, ya tenemos esta otra, ya, si quieres, ya mismo lo explico otra vez, no hay problema. Ya esta otra proposición. Ya los que deseen al final
pueden quedarse con preguntas así y listo, ¿no? La cosa es que todos entiendan. Vamos a ver, ¿cuál es el valor de verdad de la parte que está a la izquierda? La que me dice que 2 más 9 es igual a 11. ¿Eso es verdadero o es falso? A ver, 2 más 9 es igual a 11. Y me dice que 11 es igual a 11. Pues 11 es igual a 11. Es decir, eso es verdadero. Con lo cual le agregamos el numerito 1 a esa expresión. ¿Ya? Y lo que está al lado, 9 más 9 es igual a 18. ¿Verdadero o falso? 9 más 9 efectivamente. Pues no, 9 más 9. Si tengo 9 pelotas, si me dan 9 pelotas, eso se convierte en 18 pelotas. Es decir, 9 más 9 es 18. Con lo cual también es verdadero. No se olviden que a lo verdadero le asociamos el número 1. Si hubiese sido falso, le agregábamos el 0 para poder llevar al contexto de la tableta que anteriormente se analizó. Pues las cosas no son de por gusto. Cada cosa va concatenada con otra y así. ¿Ok? Paso a paso. Lo que te sirvió en la clase pasada te serviría para la próxima clase. Finalmente, mira, ya me queda esto que usted ya sabe, ya lo sabe de memoria, facilito. ¿A qué es igual 1 conjunción con 1? ¿A qué es igual 1 conjunción con 1? Eso es igual, facilito, profesor. Me pregunto, veo al menos un 0. Ese 0 que me hace la grande, por no decir otra cosa. Pues no, como no lo tengo, el resultado va a ser verdadero. Y se acabó el ejercicio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, hay que seguir esos pasos. Oh, usted lo puede hacer como usted desea, pero yo mi sugerencia que les brindo es hacerlo paso a paso. Buscar primero la palabra clave, traducir esa palabra clave mediante su símbolo, para que usted ya sepa a qué tiene que atenerse, a qué operación va a hacer, cuál tablita va a utilizar, y luego empezar a traducir esas pequeñas proposiciones que se han desmembrado a partir de esta proposición un poco más grande. ¿Ok? Y luego saca los valores de verdad y lo que hace es traducirlo y hacer la operación y se acabó el problema. Pero no se vayan todavía, ya se quieren ir. Vamos a ver otro ejercicio ya para que ustedes sigan practicando. Entonces esto era verdadero. ¿Ya? Vamos a ver otro. Ecuador exporta cacao, pero Venezuela exporta petróleo. Sí, vamos a terminar con unos 2 ejercicios más y nos vemos en la clase después. Entonces, lo mismo. 0. ¿Ya? A ver, alguien que me diga, ¿cuál es la palabra clave aquí? Como les dije, por lo general en el 80%, 75% de las veces, la palabra clave de la conjunción es la I, pero atrás de ellas hay otras palabras que no son tan utilizadas, pero que pueden venir allí. ¿Qué es la palabrita clave que ustedes ven acá? ¿Ok? Ojo, y si nos vamos a la parte matemática, proposiciones viene de Proposiciones viene de preposiciones. Y las preposiciones en la gramática son esas palabras que nos permiten conectar a las oraciones, hablando gramaticalmente, ojo, como por ejemplo el pero, el y, el o, esas palabras que también se las va a ver acá, pero para que tú tengas una idea más o menos. ¿Ok? Otra forma de verlo es la palabra que conecta a las proposiciones, ¿no? Ya depende de ti cómo quieras verlo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la palabra clave acá? La palabra clave facilita es el pero, ¿no? El pero es esa palabra clave que me está conectando o separando, dependiendo cómo tú lo quieras ver, a esa proposición. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el símbolo de esta palabra clave pero? El símbolo es la B invertida. Muy bien. ¿Ok? La B invertida. Y luego lo que debemos hacer es hallar los valores de verdad de cada proposición. Es decir, se nos ha separado esta proposición en dos. En una me dice que Ecuador exporta cacao y la otra que Venezuela exporta petróleo. Entonces, hallamos el valor de verdad de cada una de esas y listo, hacemos la operación. Así de manera fácil calculamos, ¿no? Ecuador exporta cacao, 1 o 0. Eso es 1, ¿verdad? Eso es verdadero. Venezuela exporta petróleo.
Si quieren pueden investigar, pues no, eso también es verdadero. Y de hecho, Venezuela es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo. No tanto como antes, pero sí exporta petróleo, pues no. Entonces esto también es verdadero. Y por tanto, ¿qué me ha quedado, profesor? Tengo que hacer yo la operación uno conjunción con uno. ¿Sí se da cuenta? El numerito uno conjunción, es decir, el símbolo de la conjunción con el numerito uno. ¿Ok? ¿Eso aquí es igual? Eso es igual a uno. ¿Por qué? Porque no tengo ni un cero. ¿Sí se da cuenta cómo es tan fácil esto? ¿Ya? Y finalmente vamos a ver este ejercicio. ¿Ya? Guayaquil se encuentra en Pichincha, punto. En esta clase hay al menos un hombre. ¿Ya? Guayaquil se encuentra en Pichincha, en esta clase hay al menos un hombre. 0, 1. A ver, intenta hacerlo usted despacito, así, tranquilo, y con eso nos despedimos el día de hoy. Yo luego lo refuerzo y nos veríamos la próxima clase. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver. Entonces, primera cosa, importantísima, fundamental, básica, es encontrar la palabrita clave o el símbolo clave, por decirlo así. ¿Cuál es la palabra o el símbolo clave en esta expresión? Muy bien, están separadas por medio del punto. Ahí está. Es decir, que ese punto, ese puntito, se traduce como la conjunción. El símbolo es la B invertida. Con lo cual me ha separado a esta proposición grande en dos proposiciones pequeñas, dos proposiciones simples. ¿Ok? Una me dice, Guayaquil se encuentra en Pichincha y la otra me dice, en esta clase hay al menos un hombre. Vamos a ver. El valor de verdad de la proposición de la izquierda, ¿es verdadero o falso? Guayaquil se encuentra en Pichincha. Profesor, eso usted sabe que es falso, pues Guayaquil se encuentra en Guayas. Guayas, ya quiera que haya puesto Guayaquil en vez de... Ahí, ya. Guayaquil se encuentra en Pichincha. Eso es falso, ¿verdad? Falso, falso, falso. Entonces, ahí le agregamos un cero. Ahora viene mi pregunta. Profesor, o mejor le pregunto yo a usted. ¿Sería necesario saber el valor de verdad de la que está al lado derecho? Y aquí viene la parte de optimización en cuanto al estudio. Porque usted en una evaluación obviamente tiene preguntas, pero esas preguntas están limitadas por el tiempo. Usted debe, al momento de hacer la evaluación, debe ser inteligente y no demorarse tanto tiempo en una pregunta que puede ser, digamos que compacta al momento de hacerla. Es, eh, no, no le paren bola. Ahí nomás déjenlo ya. Ya. Le pregunto, ¿es necesario? ¿Qué habíamos dicho en la conjunción? Si yo ya tengo al menos un cero, no me importa lo demás. Acá hubiese puesto, qué sé yo, una coma y otra proposición, qué sé yo, una y otra proposición. Estaría perdiendo mi tiempo en vano. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo al menos un cero, no me importa cuánto valga esto, cuánto valga lo de acá, cuánto valga lo de acá, si yo ya sé que estoy hablando de una conjunción. Entonces, ahí va el truquito, ¿no? Si usted ya tiene un cero, el resultado automáticamente será cero. No pierda tiempo. ¿Ok? Esto pudo haber pudo haber sido cero, como pudo haber sido uno, el resultado es exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces acá igual, si usted quiere responder la versión, le digo, en esta clase hay al menos un hombre, ¿usted qué dirá? ¿Verdadero o falso? Que no es necesario, pero para hacer el ejercicio completo, vamos a ver. En esta clase hay al menos un hombre, ¿cómo que falso? ¿Y yo qué soy? Bueno, soy lesbiano porque me gustan las mujeres, puede ser, pero soy hombre por si acaso, ¿no? Binario. Exacto, aquí estoy yo, pues no, no se olviden de mí. Si así empezamos, no quiero saber cómo vamos a terminar. Bueno, ahí está. En esta clase hay al menos un hombre, claro, porque al menos estoy yo. Por ahí vi algunos otros compañeros, ¿no? Por ahí vi a Daniel, no sé ya si ya se habrá ido, y así, pues, ¿no? Pero hay al menos un hombre, ¿ya? Y si usted hace esta cuentita, esta operación, cero conjunción con uno,
eso es igual a cero. Si se dan cuenta, llegamos al mismo resultado, pero sin necesidad de perder tanto tiempo. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna pregunta a estos tres ejercicios que parece que fueran sencillos, pero ya así pueden ir en las evaluaciones? Entonces, voy a terminar de parar la clase por si acaso.